deseando que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Quiero el día de hoy continuar con ustedes compartiendo acerca de este tema en las últimas semanas, que es la oración. Y el día de hoy hay un tema precioso que queremos comenzar a ver y que continuaremos viendo, que es ayuno y oración. Hemos estado estudiando las razones para orar, de acuerdo a lo que la Biblia, a lo que la Escritura nos enseña. Porque cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, vamos a comenzar a desechar, a abandonar, a sustituir todos esos conceptos que teníamos con anterioridad acerca de una oración que estaba más definida, impulsada por religiosidad, por la religión o por la filosofía. Y es lo que tenemos que desechar. La oración, de acuerdo a la Biblia, es la forma en que nosotros podemos expresar de nuestro corazón a Dios anhelos, deseos, ilusiones, planes, todo lo que puede estar aquí adentro en nuestra mente, todo lo que hemos desarrollado, pero que esto que muestra nuestra voluntad, lo que queremos decidir hacer de acuerdo a todo esto que se reúne en nuestras vidas, en la oración tiene no el objetivo de que todo eso se cumpla, sino al contrario, alinear todo esto a la voluntad de Dios. Rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como nos enseñó a orar Jesucristo. Hágase tu voluntad. Yo puedo tener dentro de mí muchos deseos, situaciones que yo quisiera que sucedieran, pero eso está sobre eso está la voluntad de Dios, que según Romanos 12 dice, es buena voluntad, agradable y perfecta. La oración es necesaria para que reconozcamos la soberanía de Dios, para que entendamos al mismo tiempo nuestra tremenda incapacidad. El pecado nos ha hecho pensar que tenemos capacidades para desarrollarnos, para lograr objetivos, y muchos de ellos Dios los permite con el fin de que podamos al fin del día también reconocer que Él es soberano. La oración nos hace de fe, nos hace colocarnos en la correcta y real posición que tenemos. Dios como el Creador y el Señor como el dador de todo bien, y nosotros como criaturas, como receptores, como siervos. La oración de fe mata nuestra autosuficiencia, mata el deseo de independencia, de autonomía. La oración quita todo eso, nos ayuda para que todo eso sea quitado de ese pecado residual que existe aún en los hijos de Dios. Y en el último estudio aprendimos que la oración ayuda a morir a la carne y ser librados de la tentación y la consecuencia del pecado, de la tentación al pecado, de cometer el pecado y por supuesto de su consecuencia. Dios nos enseña, aprendimos la semana pasada, Cristo nos dijo, velad y orad. Y el día de hoy estudiaremos cómo Cristo nos deja este precioso recurso para ser afirmados, fortalecidos y alcanzar victoria en este mundo sobre el pecado, y que el poder de Dios pueda manifestarse a través de nosotros y dar un ejemplo de la realidad de Cristo y volver a ese llamado de Dios para hacer lo que Dios nos dejó hacer en esta tierra, y aún vencer a nuestros enemigos, vencer al pecado, y todo esto es ejerciendo en obediencia el ayuno y la oración. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 17, versículo 17. El Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que no sea yo, Señor, un hombre, ni la incapacidad de ninguno de nosotros, los que hablamos o los que escuchamos, los que dominen este tiempo, sino que sea tu Espíritu Santo que nos da la capacidad de enseñar, de aprender, de entender, iluminar nuestra mente, Señor. Pero lo más importante, queremos pedirte, rogarte que lo que aprendamos el día de hoy sea para llevarlo a cabo, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que seamos obedientes en eso, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y eso solamente lo puede lograr tu gracia, Señor. Confiando en ella, queremos suplicarte, pedirte por la obra de Cristo Jesús, Señor, revestidos de la justicia, yendo a ese trono de gracia en el que estás tú, Señor, para beneficio de nuestras vidas en la obra de Cristo. Queremos pedirte, Señor, que hagas realidad en nuestras vidas este conocimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso del único que vive y reina, el único que ha sido nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí el Señor Jesucristo, en este acontecimiento que narra el Evangelio de Mateo y que está también en otros evangelios, nos explica que los discípulos son enviados por el Señor y ellos tienen la experiencia de cómo vieron a Jesucristo hacer algunas cosas, y que a la hora que ellos intentaron ejercer esa autoridad de Dios, ese poder de Dios para una liberación de esta persona que estaba endemoniada, pues no resultó. Y entonces traen a este endemoniado con Cristo y escuchamos lo que acabamos de leer en Mateo 18. Y termina con una exhortación del Señor. Bueno, todo el pasaje es una exhortación del Señor. Pero aquí nos enseña que este género no sale sino con oración y ayuno. Pero es muy importante que nosotros podamos comprender que no es solo ayunar por ayunar. Como ya vimos, tampoco es orar por orar. Si nosotros no encontramos el propósito correcto de hacer las cosas, nos vamos a equivocar. Ya vimos que la Biblia enseña que hay oraciones que no son agradables a Dios. Oraciones que son una autoexaltación, oraciones egocéntricas, no glorifican al Señor, no son agradables a Dios. No son oraciones de fe, no son oraciones que estén fundadas en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. No es lo que nosotros esperamos que sea, sino lo que Dios ha establecido en su palabra. Muchos han confundido el concepto de fe en eso. Y hay oraciones que son muy desagradables a Dios, ofensivas. En Mateo capítulo 23, 14, nuevamente vemos cómo el Señor Jesucristo aquí en la tierra hace una reprensión hacia el grupo religioso de la época, hace una exhortación hacia ellos, pero también es una impresionante sentencia. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 14. Ay de vosotros. Este ay lo vemos en la Escritura como un oráculo de Dios en el cual establece una maldición. Cuando vemos la bendición de Dios, y en la mente judía está muy claro esto, es que entre más nosotros podamos estar cerca de Dios, es la mayor bienaventuranza, la mayor bendición que pudiéramos tener. Pero aquí cuando existe este ay, es una expresión de sumo dolor. Es todo lo opuesto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Fíjate, eran personas que si tú las veías en la calle, las veías en la iglesia, las veías en la sinagoga, las veías en el templo, daban una apariencia de total religiosidad,
de total piedad. Tú dirás, ay, qué bonito, mira cuánto oran y cuánto, cómo oran y cuánto oran. ¡Wow! Qué espiritual. Pero aquí el Señor dice, ay, recibiréis mayor condenación. Impresiona cómo el pecado, como una vida de pecado, una vida alejada de Dios, puede distorsionar a ese grado y corromper a ese grado. Fíjate de qué manera el pecado en el hombre puede llegar a convertir un privilegio tan hermoso como es orar en una ofensa a Dios, en más pecado. Por eso urge, mis hermanos, que encontremos el verdadero propósito de la oración en la Biblia y llevarlo a la práctica. Urge que nosotros muramos a nosotros mismos, que nos demos cuenta de qué tan fatal ha resultado el pecado en nuestras vidas y tomemos la decisión de una vez por todas de echarlo fuera. Respecto al ayuno, funciona de la misma manera. Vamos a el libro de Isaías, el profeta de Isaías. Isaías se le conoce como el quinto evangelio porque es donde están las mayores profecías acerca de Cristo. Pero aquí en el capítulo 58, a partir del versículo 1, vamos a ver varios versículos en este pasaje. Isaías 58, 1, el Señor nos habla de la misma condición, pero ahora respecto de el ayuno. No entender lo que el ayuno es puede llevar a algo también que no es agradable a Dios. Y es lo que exhorta aquí el Señor a través del profeta Isaías. Isaías 58:1 dice así la escritura: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es decir, el pueblo de Israel en este momento estaba viviendo una incongruencia total. Ellos decían una cosa, pero su vida demostraba otra. Esta dualidad es algo que nos caracteriza a nosotros, a los seres humanos alejados de Dios. Decimos que queremos ir al cielo, pero detestamos totalmente la presencia de Dios. Decimos que queremos las bendiciones de Dios aquí en la tierra, pero no vamos a Él con oraciones sinceras. No vamos a Él en una disposición a obedecerle, a ser guiados por Él. No queremos nosotros lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Nuestros propios deseos dominan sobre eso. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones a Dios? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios y hemos hecho largas oraciones, igual como decían los fariseos descrito aquí en el Evangelio? Y decíamos, Señor, es que tú, Señor, buscamos, quiero tu justicia. Mira, quiero que hagas justicia con mi esposo porque me trata mal. Hagas justicia, Señor, con mi jefe. ¿Cuántas veces deseamos y pedimos cosas, pero nuestra vida no demuestra ninguna fe en Dios? Porque Dios nos ha pedido cosas, Dios nos ha pedido que vengamos a su palabra, Dios ha pedido que alimentemos nuestra vida de su palabra, Dios nos ha pedido que nuestra vida sea congruente con las cosas que pedimos, con las cosas que decimos. ¿Con quiénes decimos que somos? Porque decimos que somos cristianos. Y eso significa cristianos, ungidos, pequeños. Está implicando seguidores de Cristo. Y nuestras vidas no se parecen a Cristo. Mucha incongruencia. Versículo 3 dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras vidas y no te diste por entendido. Fíjate, reclamándole a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es impresionante, como veíamos en relación a la oración, como en relación al ayuno también se ha distorsionado tanto.
Porque el pueblo de Israel nos está presentando aquí el Señor un modelo de lo que sucede con muchos cristianos. Hay personas que piensan que el ayuno tiene como un poder místico. Se le asigna algo que si ya ayuné, entonces Dios me va a cumplir mis peticiones. Como ya ayuné, ya me sacrifiqué, ya no comí, wow, ¿verdad? Dice tanto. No, Dios sí va a ver mi sacrificio. Dios lo conoce. Entonces Dios va a hacer lo que yo le pedí. Hermanos, queridos y amados, y tú, amigo que nos estás escuchando, la carne que todos tenemos, la Biblia nos enseña que todos hay una parte de nosotros, que la carne no es esto físico que tú ves. La carne, que es un ejemplo o un significado también de concupiscencia o codicia, que es la tendencia de todos los hombres hacia el pecado. Esta carne, esta tendencia al pecado, es impresionantemente legalista, religiosa y al mismo tiempo libertina. ¿Qué significa esto? Que por un lado, sí quiero buscar de Dios, es que sí, sé que estoy mal, ay no quiero ir al infierno, no, yo me gustaría estar en el cielo. Pero por otro lado, ay bueno, pero pues bueno, está bien, Dios es bueno, Dios la gracia, no, yo no tengo que cumplir ningún mandamiento, no, la gracia de Dios, Dios me perdona, Dios es bueno. Ahí están los dos extremos. Y muchos de nosotros estamos en esa ambivalencia a lo largo de nuestras vidas. Otros nos tendemos mucho al legalismo, ¿verdad? No, yo tengo que hacer el favor de Dios, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a ayunar, voy a orar, tengo que orar, si no para que me vaya bien. Ay, sí, ¿verdad? Salgo en la mañana y si no oré y me pasa un accidente, ay, es que fue porque no oré. Legalista. Y el otro, una vida, no importa, ¿verdad? Dios nos perdona. Señor, yo soy perdonado, soy tu hijo y cometo pecado una y otra vez, como si no hubiera pasado nada en mi vida. Libertinaje absoluto, donde pensamos que Dios no nos ha mandado nada porque estamos en la gracia. El origen de ambas, tanto legalismo como libertinaje, es el mismito problema. El mismo. Es que hemos separado los mandamientos de Dios de la bondad de Dios. ¿Por qué una persona quiere ganarse el favor de Dios? Yo quiero hacer, voy a hacer, y entonces estás ahí y voy a ayunar 30 días y 40 días y voy a hacer esto y me voy a evitar de esto y voy a hacer esto para que Dios me dé su favor. Y por el otro lado, no nos damos cuenta que si Dios nos está pidiendo algo, es porque ahí el resultado de esa obediencia va a traer algo bueno, porque Dios es así. El Salmo 19 nos habla de los preceptos de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, y dice que son deseables como el oro y más dulces que la miel. O sea, todo lo que Dios nos pide es porque quiere Dios que disfrutemos. Así como cuando comes algo dulce, te llevas a la boca algo dulce, un postre que hacía tu abuelita, ¿verdad? Y te dices, qué rico. Así ejemplifica el Salmo 19 los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la ley de Dios, los juicios de Dios. Todo lo que se manifiesta de Dios hacia nosotros es dulce, es agradable. ¿Por qué decir, no, yo no necesito de nada, yo no necesito, yo no importa si peco, así Dios me trae y Dios me sigue amando? Claro, pero son verdades ocultas de una mentira, es un engaño, porque es pensar que Dios no nos ha dejado absolutamente ninguna guía para vivir en santidad. Y la santidad es la mejor forma de vivir que puede tener un ser humano aquí en la tierra y en toda la eternidad. Entonces, ambas tienen el mismo origen. Separar la bondad de Dios del mandamiento de Dios. Yo hago porque no voy a hacer, ¿verdad? Para que Dios sea bueno conmigo. Está separando la bondad de Dios del mandamiento de Dios.
Sigue diciendo aquí el versículo 4 de Isaías 58. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Lo mismo que le decía Jesús a los religiosos, hipócritas. Vivir una vida con una apariencia, haciendo 2 o 3 cosas en algún momento, yendo el domingo a la iglesia, haciendo oraciones, haciendo cosas religiosas, sirviendo en la iglesia aparentemente, y acá una vida diferente. Ahí, ¿verdad? Viendo pornografía, de este lado, hipocresía. Todo esto, mira, la Biblia del Pueblo de Dios para Todos traduce el último versículo, el versículo 5. ¿Es que acaso este es el ayuno que yo elegí? ¿Un día para afligirse uno mismo? ¿Un día para ir a congregarte y buscar de mí? ¿Un día de ver un estudio y ya? No. Inclinarse con la cabeza agachada como un junco. O sea, puras formas aprendidas pensando que Dios se agrada de eso. De que hoy, ¿verdad? Sigo un estándar y hoy voy a la iglesia y ahora que regresemos, o hoy veo en mi casa, ahora sí voy a verlo, ¿verdad? Para cumplir con Dios, para que Dios me ponga palomita, ¡plin! Y ya, ¿verdad? Entonces Dios, gracias. ¿A eso es a lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor? La Nueva Traducción Viviente nos los aclara. Es una versión un poco parafraseada, pero que tiene el contenido sustancial del mensaje de la Escritura. Dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Hermanos, nosotros no recibimos ningún beneficio de Dios porque tengamos buenos ayunos o grandes oraciones, porque eso es nuevamente la autoexaltación. ¿Recuerdan cuando vimos aquel, verdad? Que oh Señor, yo soy esto. Mira, yo doy mis diezmos. Dios, entonces tú me vas a escuchar porque yo soy bueno. El legalismo que vimos hace un momento. Tenemos la misericordia de Dios y el favor de Dios porque Él es bueno. Colocar nuestra confianza en un logro personal, en lo que yo hago en la iglesia, en la bondad que yo ejerzo sobre los demás, en que yo hago largas oraciones, en que yo hago ayunos, entonces colocar nuestra confianza en eso, ¿verdad? Es un tipo de idolatría. Porque está sustituyendo a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras intenciones. Alguien ya puede estar pensando por ahí, no, este pastor ya se la fumó. No, si yo estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera, yo oro, yo ayuno, yo alabo, yo hago. Qué bueno que lo hagas. Pero tienes que entender el día de hoy que con Dios no solo importa el hacer, sino por qué se hace. ¿Qué hay en tu corazón para hacer eso? Si en tu corazón solamente hay un deseo de recibir beneficios, voy a convencer a Dios de que sí, ¿verdad? Por eso voy a orar. Voy a convencer a Dios de que ahora sí me estoy portando bien, ahora sí me voy a portar bien. Mira, ahora sí, ¿verdad? Te aseguro, Dios, te juro, te prometo. Todo basado en nosotros mismos es desagradable a Dios, porque como dijimos al inicio, en la introducción, eso rompe con la naturaleza con la que fuimos creados. Él, el creador. ¿Y qué Dios quiere hacer? Eso, Efesios 3 nos lo enseña, que retornarnos, 3 y 4, retornarnos al diseño original, entender eso, que nosotros somos las criaturas y que sin Él nada podemos hacer. Jesucristo lo volvió a decir en Juan 15, sin mí nada podéis hacer, pero sí hago, y ese es nuestro grande problema, que parece que hacemos. Y podemos llegar a ser, como le pasó a los fariseos, como le pasó a Israel. Pero eso no implica que agrademos a Dios.
que sea agradable a Dios, que exalte a Dios, que adore a Dios, que sea Cristo reconocido. Tenemos que entender que no es solo lo que hacemos, sino con qué intención lo hacemos. Pregúntate eso. ¿Por qué quiero orar? ¿Por qué quiero venir a Dios? ¿Por qué ahora sí estoy dolido? ¿Porque estoy solamente en un problema? Y no estoy diciendo que no vayas a oración, sino que tienes que darte cuenta quién es Dios. Muy probablemente Dios te ha llevado a un rincón de tu vida para llevarte ahí a reconocer precisamente esto, a reconocer que lo necesitamos, como dijimos al principio de este estudio, no solo para los momentos difíciles, sino para todas nuestras vidas. Este es el reclamo que Dios hace. ¿Ustedes creen que con un día, a eso le llaman ayunar, con un día que vengas y hagas 2, 3 cosas y quieras seguir tu vida sin considerarme a mí, dice Dios? Así no funciona. La relación que Dios quiere tener con nosotros es 24/7, 365 días al año, cada instante, cada momento, porque Él no se va. Es precisamente lo contrario de apagar al Espíritu, es restarle la influencia del Espíritu a nuestras vidas. Y eso no agrada a Dios, por supuesto, esa idea religiosa, ese pensar que con nuestras fórmulas podemos solucionar lo que solamente la obra de Cristo puede solucionar. Tenemos que rogar a Dios, hermanos y hermanas, amigos, amigas, por arrepentimiento. Que sea enderezada nuestras vidas. Que volvamos al camino de la verdad, que es la palabra de Dios, no a religiones, no a fórmulas, sino a un corazón dispuesto a servirle, deseoso de agradar al Señor en todo lo que hacemos. Vamos a ver más adelante que hay muchos ayunos en la Biblia, los vamos a estudiar. Y es importante que nosotros veamos, pero es importante que fundamentemos eso, que nuestra intención no debe de ser lo que nosotros recibamos. Nuestra intención debe de ser siempre agradar a Dios, que Dios sea glorificado en todas las cosas. Queremos una familia feliz, queremos un buen trabajo. ¿Por qué? Porque queremos ser reconocidos. Queremos ser buenos en la iglesia, buenos servidores, buenos predicadores. ¿Por qué? Para que hablen bien de Gerardo, para que digan, wow, qué bueno que eres, qué bien, wow, y tener miles de seguidores. O que el nombre de Dios sea exaltado. Es una pregunta que podríamos responder simplemente, no, Dios, sí. Pero es una pregunta que tienes que hacerte en la presencia de Dios. Porque si la haces en medio de nosotros, podemos hablar mucho de teología, de situaciones, de lo que debería de ser, de moral, de lo que está bien o lo que está mal. Pero solo ante la santidad de Dios se puede exponer lo terrible y lo perverso que puede ser nuestro corazón. No ante un hombre, no comparándote con nadie aquí en la tierra, ante la santidad de Dios. Para eso nos sirve la oración. Porque ahí, ante su presencia, puedes tú ver su santidad y darte cuenta de cuánto está endurecido, cuánta falta hace Dios en nuestras vidas. Obvio, si no hay ni siquiera un interés por ayunar, es obvio decirlo, si no hay ningún interés por orar, no dedicamos tiempo a la oración en nuestras vidas, esa es la demostración que nuestro corazón está profundamente, ampliamente endurecido. ¿Y qué es lo que endurece el corazón? El pecado. Hemos tolerado mucho pecado oculto. Si se sabe de la fornicación de alguien, y podemos sentirnos muy mal cuando llegamos a un punto de pecados graves, pecados escandalosos.
Y a veces nos sentimos mal y nos duele pecar de esa manera por todo lo que está rodeando ese pecado en nuestras vidas. Por la acusación, por el dolor que infligimos, etc. Y vamos con Dios muchas veces honestamente, dice: Señor, otra vez te volví a fallar, no quería, Señor, y nos duele. Pero la pregunta es: ¿por qué no nos duele la soberbia y el orgullo? Que también son igual de ofensivos que la fornicación, la mentira, el hurto delante de Dios. Porque son pecados ocultos con los que nos acostumbramos a vivir y no nos damos cuenta de qué tan endurecido puede convertir el corazón cuando nos permitimos cualquier pecado. Toleramos mucho pecado habitual. Todos lo hacen. Bueno, ahí, ¿verdad? En esa serie Netflix sacaron ahí un desnudito, medio desnudo. Ahí hay fotos en Facebook, ¿verdad? Y que nos damos a poner. No, y cuando alguien viene y te dice: oye, no es bueno ver eso. ¡Qué religioso! Hay una guarapetita una vez al año, no hace daño. Mentirijillas, mentiritas blancas, son blancas. Mucho pecado habitual, mucho pecado constante, porque todo el mundo lo hace y vivimos no tan solo en una sociedad llena de pecado, desafortunadamente vivimos en una iglesia donde nos hemos tolerado demasiado pecado. En el momento que no buscamos a Dios, en el momento en que nos creemos que podemos dedicarle más tiempo a entretenimiento, a la comodidad, en lugar de buscar de Dios, cuando nuestras vidas, número uno, lo necesitan, pero lo más importante es que para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Perdemos el sentido de todo lo que existe, de nuestra propia existencia, cuando le empezamos a dar valor a todo lo que nosotros somos y a nuestra propia comodidad. Hermanos, el Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Proverbios capítulo 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El Proverbios 21:2 vuelve a decir: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Yo no te voy a convencer, hermano, mi hermana. Yo no te puedo convencer de esta realidad, de lo que estamos viviendo. Yo creo que este tiempo es un tiempo en el que Dios nos está confrontando cada vez más, en que viene el tiempo, estamos viendo un juicio de Dios, y el juicio de Dios está comenzando por su iglesia. Ya no podemos darnos el lujo, hermanos, de pasar un solo día, yo te diría ni siquiera mediodía, bueno, no te digo ni un cuarto de día, sin tener un tiempo de oración constante, íntimo con Dios. No podemos, no sobrevivimos en este mundo de esa manera, te lo aseguro. Y si tú escuchas esto, te puede resultar hasta ofensivo lo que yo te estoy diciendo. Te puede estar resultando: esto es pecado, toda religión. ¿Sabes qué? Ve tu realidad, ve con el Señor. No somos capaces nosotros mismos, lo que nos está enseñando la Biblia, no somos capaces de ver nuestro propio corazón. Tenemos que rogarle a Dios para ello. El salmista decía: examina mi corazón, Señor, examínalo. Pero los resultados están siendo graves. Matrimonios se siguen destrozando. Estaba hablando con un hermano del grupo de matrimonios que nos está ayudando a hacer llamadas telefónicas. Le tocó ahora hablarle a él un grupo de 3 para darle seguimiento a su vida. Estamos teniendo ese trabajo ya de tiempo atrás. Matrimonios que llegan al estudio, después no los volvemos a ver y le estamos hablando para animarlos. De 3 que le tocaron a él, los 3 están separados. No es una mentira. No es un invento, es la realidad de nuestras vidas. La realidad de lo que estamos viviendo en nuestro matrimonio está glorificando a Dios, en nuestra familia, en nuestra confianza a Dios. Dios es el Dios que hizo todo el universo, todo lo que existe. Él lo hizo, Él tiene todo el poder y Él nos ha dicho que nuestra vida está a su cuidado. ¿Por qué no podemos confiar en Él?
¿Por qué seguimos queriendo defendernos a nosotros mismos? ¿Por qué nuestra opinión quiere ser la número uno, ser lo más impactante? ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios perfectamente. ¿Por qué se nos sigue afligiendo la enfermedad? ¿Por qué seguimos teniendo miedo a morirnos por COVID-19? ¿Por qué seguimos teniendo incertidumbre? ¿Por qué no dormimos bien, en paz, con tranquilidad? Porque no confiamos en Dios perfectamente. Esa es nuestra realidad. Sigue diciendo el versículo 6 de Isaías 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Por qué hemos tenido que estar sustituyendo la definición de perdonar y decir que perdonamos cuando, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, no perdonamos? Aquí lo está explicando muy claramente. El verdadero ayuno tiene que estar ligado a no vivir en pecado, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, estar oprimiendo al otro, culpabilizando a los otros, estar cobrando a los otros y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Sabes por qué no perdonamos? Porque no reconocemos la bondad de Dios al habernos perdonado. No nos hemos dado cuenta de cuánto Dios, ni recordamos, se nos olvida. En lugar de que estemos agradecidos constantemente por el perdón recibido, se nos olvida. El versículo 7 es todavía igual de impactante. No es que partas tu pan con el hambriento, está hablando del ayuno, diciendo el verdadero ayuno. O sea, el ayuno tiene que tener fruto. Vienes a ayunar, ¿de qué sirve eso si sigues siendo la misma persona? Si tus acciones siguen siendo las mismas, si sigues pensando solamente en ti, preocupándote por ti, orando por ti, deseando por ti, queriendo que los demás te sirvan. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu mano. ¿Cuántas veces nos hemos pasado de largo por la necesidad de un prójimo? Yo venía para acá y vi a un muchacho que iba con su motocicleta, arriándola así, de los que repartidores de comida. Y lo vi y dije, ay, pobrecito, y me seguí. Y tuvo que el Señor traerme así, ¡oh! Y me paré, me tuve que echar en reversa. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cuántas necesidades estamos viendo alrededor de nosotros y nosotros con que yo esté bien? Yo estoy guardado en mi casa, aquí que no llegue el COVID y seguir adelante de mi vida. Regresar al trabajo, regresar a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos sido como aquel levita, como aquel sacerdote que ejemplificó a Cristo, que vio ahí, ¿verdad?, a uno de sus hermanos judíos tirado en el piso, lo habían dañado, lo habían lastimado, si se quedaba ahí, se hubiera muerto, y se pasaron de largo. ¿Hace cuánto que no has compartido tu casa? ¿Hace cuánto que no has ofrecido tu auto para la bendición de otras personas, para el servicio de otros? ¿Hace cuánto que no has dado dinero a alguien sin esperar? No que lo prestes, sino que le digas, ¿sabes qué? Dios me puso en mi corazón darte esto, aquí está. Bueno, a veces ni para la obra de Dios. ¿Cuántas veces no has compartido tu despensa? Yo le doy muchas gracias a Dios por hermanos que siguen llevando despensas a nuestras oficinas, siguen trayendo despensas a las oficinas. Dios les bendiga, hermanos, sigan con ese corazón dispuesto a ser generoso como el Señor, porque eso es congruente con una vida verdadera de comunión con Dios. Ahora, no es solamente un llamado a la obra social. ¿Hace cuánto que no compartimos el evangelio en la calle? Ah, pastor, pero es que estamos en cuarentena. ¿Y el teléfono? ¿Y las redes sociales?
¿Cuántos tienes ahí en tu agenda de tu trabajo que les podrías hablar y decirles, oye, ¿cómo estás? Es que tengo miedo. Sabes que Jesucristo te puede quitar ese miedo. Pero somos tan egoístas. Eso es lo que está exhibiendo aquí. ¿Por qué no eran capaces de perdonar? ¿Por qué no eran capaces de perdonar la deuda? ¿Por qué no eran capaces de ser generosos como Dios había sido generoso con Israel? Porque somos empedernidamente egoístas. Porque somos nosotros lo más importante. Y eso no es un discípulo de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, dijo Cristo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y entonces me seguirá. ¿No podrías llevar un par de litros de leche? A lo mejor no te abre tu vecino, le llevas un par de litros de leche y lo desinfectas ahí para que no se vaya el vecino a creer que es algo, y le pones una notita, ¿verdad? Mira, ahí un papelito, vecino, te doy este litro de leche, esta es la forma en que quiero decirte que Cristo te ama. Y escribirle ahí el plan de salvación, Juan 3:16, Romanos 5:8, 6:23, 3:23, Romanos, y ponerles ahí, se los escribes, y aquí te tocas el timbre. Que Dios te bendiga. Compartir el plan de salvación. Por poner una idea, se me ocurrió una idea nada más. Versículo 8 dice 58, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El ayuno y la oración de fe que agrada a Dios es la que muere con el ego y lo exalta a Él. No podemos abandonar a nuestros hermanos, aunque estos hermanos estén contagiados. No podemos, tenemos que ser esa luz. Y Dios nos está prometiendo que si hay esto en nuestro corazón, vamos a estar bien. Pero tenemos que estar dispuestos a eso, a llevar al pan al hambriento, a llevar consuelo al alma afligida. No podemos estar con miedo, no podemos estar temerosos. ¿A qué le tememos? ¿A la muerte? Que Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué no estamos viendo a la muerte como una ganancia? ¿O qué no entendemos que Dios es soberano y que tiene el día trazado para que nosotros muramos? Si Dios quiere que me contagie de COVID-19, si Dios permite eso en mi vida y que yo me vaya a su presencia, yo tengo que estar seguro que mi familia, mi esposa y mis hijos van a estar cuidados y guardados por Él, porque Él es fiel. Porque si Dios me usó en algún momento para darles bienestar a mi familia y estuvieron bien mi familia, con Él están muchísimo mejor. Ya basta de apapachos. Ya basta de que estemos gastando nuestro tiempo en entretenimiento y comodidad. Ya no podemos estar haciendo lo que el mundo hace. Somos llamados a santidad. Esto es un llamado a santidad. Él nos va a dar la luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestra justicia, su gloria estará con nosotros y será el resultado, vendrá a retaguardia, estará con nosotros, se verá ese clamor a Dios, esa invocación a Dios y va a estar el Señor con nosotros, vamos a ser guiados por Dios. Versículo 11 sigue diciendo bendiciones Dios, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tenemos un Dios en el que podemos confiar, de que viene todo el sustento y todo el bienestar. Ya no estemos confiando en nuestras formas de arreglar las cosas. Pongamos nuestra confianza totalmente en Dios. Una rendición total a Dios. Una rendición total a Dios. ¿Cuántas cosas nos hemos dado libertad de hacer, de ver, de oír, de hablar, de agredir, de gritar? No nos hemos dado cuenta de qué tan endurecido está nuestro corazón, pero ese es el llamado de Dios.
Regresamos ahí a Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús dijo: "Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá". Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La oración y ayuno de fe nos hace un pueblo de Dios fiel, un pueblo de Dios de fe, y ese pueblo de Dios de fe manifiesta, muestra el poder divino. Esta es la exhortación de Cristo. Es tiempo de volver a la santidad. Es tiempo de volver a ser esa luz, de ser la sal de la tierra a la que fuimos llamados, ser columna y baluarte de la verdad, que nuestros dichos sean congruentes con nuestras acciones, hombres y mujeres de integridad, de una sola pieza, no que nos estemos dividiendo y de acá soy una cosa y acá soy otra, no, que en todas las cosas nosotros demostremos que creemos en Dios, que somos hijos de Dios, cumplir ese propósito de ser un cristiano y donde su poder maravilloso pueda ser reflejado, pueda ser manifestado. Cristo le responde: oh, generación incrédula y perversa. ¿Por qué no se manifiesta el poder de Dios? ¿Por qué no se manifestó en los discípulos, en los apóstoles en ese momento? Aquí está la respuesta de Dios. No se ve porque no había fe. Porque el pecado nos ciega, nos nubla la vista, dejamos de creerle a Dios y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Comenzamos a defendernos a nuestra manera, a argumentar, a exponer, a pedir, a solicitar, a requerir, a demandar. Aquí lo confirma el Señor, versículo 19, viniendo los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué le responde Jesús? Por vuestra poca fe. Pero buscamos excusas hasta teológicas, para esconder nuestra incredulidad y para esconder nuestra soberbia. La realidad de nuestras vidas, a través de ideas y de filosofías denominadas hasta cristianas, justificando, es una vida de pecado, una vida que no está conforme y alineada con la voluntad de Dios. El pecado así funciona, siempre ha funcionado así desde Adán. Es una característica, siempre busca esconderse. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿verdad? En otro ejemplo dice que la mostaza es uno de los granos más pequeños que existen. Fíjate, y se les dijo que tenían poca fe, y compara que la fe como un grano de mostaza, está diciendo, bueno, pues tu fe es prácticamente inexistente. Diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Necesitamos regresar a oír la voz de Dios, a atenderla, al camino que solamente puede romper esa dureza de nuestro corazón. Y no es un camino corto. No hay una forma de llegar fácilmente. Es depender de la gracia de Dios día con día. Y el Señor haciendo su obra en nosotros, dependiendo de su fidelidad, en su bondad, en su gracia, Él nos guiará a ese propósito. Tenemos que tener ese corazón de Jacob y decirle a Dios: Señor, aquí estoy, no me voy a separar, no me voy a separar, Señor, hasta que tú me bendigas. No porque dependa o se haya dependido el esfuerzo de Jacob, otra vez no, sino porque solamente en Él podemos esperar la bendición de que ese corazón endurecido sea
Necesitamos renunciar a nuestro egocentrismo, a nosotros mismos, que necesitamos renunciar, Señor, a los privilegios que creemos que tenemos. Cariñoso saludo y muchas bendiciones.